Me llamo Madison. Tengo 28 años y soy la primera doctora de toda mi familia. Siempre creí que el día que finalmente escuchara a alguien decir doctora Madison en un micrófono, mis padres estarían allí en la primera fila llorando más fuerte que nadie. Pensé que un título, un birrete y una toga, y 7 años de matarme por este sueño finalmente me harían imposible de ignorar. Me equivoqué. Mi mamá no se olvidó de mi graduación. Se la saltó a propósito. Ella eligió la barbacoa en el patio de mi hermano en lugar de verme caminar por el escenario para mi doctorado. Y mi padre me miró fijamente a los ojos por teléfono esa mañana y me dijo, no seas dramático. Es solo una ceremonia. En ese momento, algo dentro de mí se rompió de una manera que no pude volver a reconstruir. Mi mamá olvidó mi graduación a propósito. Prefirieron la barbacoa de mi hermano antes que mi doctorado. Papá dijo, no te pongas dramática. Entonces cambié mi nombre y nunca regresé. Y esa decisión lo cambió todo. Lo que hice después no fue una rabieta. Fue algo frío, calculado y definitivo. Abogados, papeleo, un nuevo apellido y una reacción en cadena que convirtió a mis padres en los villanos de una historia en la que nunca imaginaron que estarían involucrados. Hoy dicen que destruí la familia. Pero cuando se reían de las hamburguesas mientras yo cruzaba el escenario sola, no les importó que me estuvieran destruyendo. Antes de contarte exactamente lo que dijo mi papá en esa llamada y cómo alejarme y cambiar mi nombre destrozó a toda mi familia, dime qué hora es donde estás y desde qué parte del mundo estás mirando. Quiero ver hasta dónde puede llegar una historia sobre elegirte a ti mismo por encima de tu propia familia. La mañana de mi graduación, me desperté antes de que sonara la alarma, con el corazón latiendo como si estuviera en una carrera para la que no había entrenado. Por unos segundos, me quedé allí tendido en la penumbra, mirando al techo y dejando que el silencio fingiera que todo en mi vida era normal. Entonces la realidad me golpeó. Esto fue todo. Se suponía que 7 años sin dormir, cenas en máquinas expendedoras, ataques de pánico antes de los exámenes y dudas sobre cada elección de vida que había hecho debían dar sus frutos hoy. Hoy fue el día en que finalmente escucharía a alguien decir doctora Madison Carter a través de un micrófono en una gran sala con eco. En mi cabeza había repetido ese momento miles de veces. Cada versión tenía los mismos detalles. Mi mamá en la primera fila, con el rímel corrido por el llanto. Mi papá tomando demasiadas fotografías con su teléfono, acercándolas demasiado y cortando la parte superior de mi gorra. Ambos se pusieron de pie frente a todos cuando llamaron mi nombre. Mi hermano pone los ojos en blanco y finge que no le importa, pero luego alardea en secreto. Esa fantasía era mi combustible. Me aferré a él cada vez que estaba tan exhausto que no podía ver con claridad. Me dije a mí mismo, estarán allí cuando sea necesario. Tienen que estarlo. Mi vestí lentamente, casi ritualmente. Ducha, camisa planchada, el vestido negro que todavía parecía un disfraz. Alicé arrugas invisibles una y otra vez como si pudiera eliminar años de ser ruido de fondo en mi propia familia. Me puse la gorra, me ajusté la borla, me aparté del espejo y traté de verme como esperaba que me vieran mis padres. El primer médico de la familia, el que lo logró, la prueba de que todos sus sacrificios significaron algo. Incluso había pasado una cantidad vergonzosa de tiempo decorando la parte superior de mi gorra con lindas letras blancas. Primer médico de la familia. Se suponía que iba a ser lindo, un poco orgulloso, un poco divertido. Al mirarlo esa mañana, de repente me pareció una pregunta. Primer médico de la familia. ¿A la familia realmente le importa? Antes de poder entrar en pánico, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Mamá, decía la pantalla. El alivio me inundó tan rápido que casi me reí. Por supuesto que estaba llamando. Por supuesto, ya estaban en el coche discutiendo sobre el aparcamiento y quejándose del tráfico. Respondí con una sonrisa ya en mi voz. Hola, ¿ya van de camino? Si salieron temprano, seguro que consiguen buenos asientos. Dijeron cariño, escucha. Su voz interrumpió la mía, brillante y demasiado ligera, como si estuviera a punto de cancelar planes de almuerzo. No es algo que solo ocurre una vez en la vida. Confundimos las fechas. Mi cerebro simplemente se estancó. ¿Qué? ¿Hoy es la barbacoa de tu hermano? Ella se apresuró como si tuviera que decirlo todo antes de que yo pudiera interrumpirla. Ya invitamos a todos. ¿Hay muchísima comida? Tu padre ha estado marinando la carne desde ayer. Es una gran cosa para él y para el negocio de su hermano, con la llegada de clientes y todo eso. No podemos simplemente cancelar. Sería de mala educación. Parpadeé mirando la pared por un segundo, sin estar seguro de si realmente había escuchado lo que creía escuchar. No vendrás, dije lentamente, a ver a mi médico en la graduación. Hubo una pausa. Entonces dejó escapar ese suspiro que yo conocía tan bien.
El que dijo, estás haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser. Te lo compensaremos, dijo ella. Tendremos una buena cena la semana que viene. Nos vestiremos elegantmente. Tómate fotos con tu diploma. Los publicaremos. Es lo mismo. De esta manera tu hermano no pierde prestigio ante sus clientes. Mi agarre en el teléfono se hizo más fuerte. No es lo mismo. Dije. Esto no es un hecho casual. Trabajé 7 años para esto. 7 años de exámenes y clínicas y rotaciones y apenas verte. Este es el único día en el que se supone que debes aparecer por mí. Oí un ruido sordo y luego la voz de mi padre de fondo. Dame el teléfono. Un segundo después, ya estaba encendido. Madison, dijo con ese tono tranquilo y cansado que usaba cuando pensaba que estaba exagerando. No empieces. Estamos orgullosos de ti, ¿de acuerdo? Realmente lo somos, pero es solo una ceremonia. Dicen tu nombre, todos aplauden, caminas, se acabó. Ya has logrado la parte difícil. Ya sabes, te apoyamos. Si me apoyas, dije en voz baja. Estarías en esos asientos. Hizo un sonido frustrado. Ya sabéis cuánto trabajo ha supuesto esta barbacoa. Tus hermanos construyeron toda su red alrededor de eventos como este. La gente nos está esperando. No podemos simplemente ignorarlos y sentarnos entre una multitud y escuchar un montón de nombres que no conocemos. La semana que viene lo celebraremos como es debido. No seas dramático. Allí estaba. La frase que había escuchado de una forma u otra durante toda mi vida. No seas dramático. Dijeron eso cuando dejaron mi obra escolar en el intermedio. Dijo cuando se olvidaron de presentarse a la noche de padres y maestros. Dijo cuando se saltaron mi ceremonia de beca porque mi hermano necesitaba el auto. Era la venda familiar que ponían sobre cada herida que no querían mirar. Algo dentro de mí se quedó muy quieto. Mi birrete y mi toga colgaban en la puerta del armario detrás de mí, esperando. Mi fantasía de ellos en la primera fila se disolvió tan limpiamente que sentí que nunca había sido real. Está bien, me oí decir. Mi voz sonaba plana y extraña. Entiendo. Diviértete en la barbacoa. Mi mamá volvió a saltar a la línea. No lo digas así. Vamos a celebrar. Ya verás. Envíanos muchas fotos, ¿de acuerdo? Queremos verte en el escenario. Terminé la llamada antes de decir algo que no pudiera retractar. Por un minuto me quedé allí parado en mi habitación en silencio, con el teléfono todavía presionado contra mi oído, escuchando el tono demarcado. Pensé en oír, en quitarme el vestido, volver a meterme en la cama y dejar que el día pasara como si fuera un martes más. Pero entonces me asaltó un pensamiento peor. Si no hubiera ido, probablemente le habrían dicho a todo el mundo que me di por vencido en el último minuto, que era demasiado emocional, demasiado frágil. Así que me fui. Me subí a mi coche. Conduje hasta la universidad. Aparqué entre minivans decoradas con felicitaciones, graduado escrito con jabón en las ventanas. Las familias salieron en masa llevando flores, globos y carteles escritos a mano. Come solo. Dentro del salón, el ruido era una pared. Aplausos, risas, bebés llorando. El golpe de la banda tocando algo enérgico y esperanzador. Filas y filas de familias llenaban los asientos. La gente saludaba a sus hijos que estaban en el suelo. Encontré mi asiento asignado en la sección de posgrado y me senté. La silla a cada lado de mí marcaba con pequeños signos reservados donde se suponía que debían estar mis padres. Los dejé allí. No pude animarme a pelarlos. Cuando el decano nos dijo que nos levantáramos y nos giráramos para saludar a nuestras familias, se levantó un mar de brazos. Los teléfonos parpadearon. La gente gritaba nombres. Me giré como todos los demás, miré el lugar donde deberían haber estado mis padres y vi extraños. Un padre con una gorra de béisbol y una niña con coletas sosteniendo un animal de peluche. Una pareja mayor discutiendo sobre la cámara. Nadie que me perteneciera. Levanté mi mano hasta la mitad y luego la dejé caer. Nadie se dio cuenta. La ceremonia continuó. Nombres, aplausos, nombres, aplausos. Cada vez que alguien subía al escenario y su sector del público estallaba en vítores, sentía un pequeño pinchazo, como una banda elástica golpeando una y otra vez el mismo punto magullado de mi corazón. No eran celos. Fue una confirmación. Así es como se ve la normalidad. Esto es lo que no tengo. En algún momento, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Durante un momento de calma, eché un vistazo furtivo. Una foto de mi hermano. Una barbacoa perfectamente organizada. Humo saliendo en espiral de la parrilla. Gente riendo. Mis padres estaban en segundo plano. Mi papá con pinzas en la mano. Mi mamá sosteniendo un tazón de ensalada. Parecían relajados, felices,
presentes. Querría que estés aquí. El título decía, seguido de un emoji riendo y una llama. La marca de tiempo en la foto corresponde al mismo minuto en el que se le dijo a mi fila que se pusiera de pie y se dirigiera al escenario. Cuando finalmente llamaron mi nombre, doctora Madison Carter, salí a las luces brillantes y forcé una sonrisa tan amplia que me lastimó las mejillas. Le estreché la mano al decano. Obtuve el diploma. Posé exactamente como nos dijeron. En algún lugar al fondo del salón, un camarógrafo profesional hizo una panorámica entre la multitud, buscando a mi grupo de apoyo, listo para capturar a mis orgullosos padres en la pantalla grande. No encontró ninguno. Después de la ceremonia, los graduados salieron al patio, rodeados por sus familias. Había flores por todas partes, confeti, gente llorando y riendo y abrazándose. Los padres abrazaron a sus hijos como si hubieran sobrevivido juntos a una guerra. Me hice a un lado, agarrando el tubo de mi diploma, fingiendo que navegaba por mi teléfono para no parecer tan solo como me sentía. Una mujer de unos 50 años, madre de otro graduado, pasó junto a mí, se detuvo y dio media vuelta. ¿Quieres una foto, cariño?, preguntó suavemente. ¿Puedo llevarme a uno de ustedes y a su familia? Force una sonrisa. Soy solo yo, dije levantando un poco el diploma. Mi familia no pudo venir. Su rostro cambió. Sorpresa, y luego algo que parecía compasión y enojo mezclados. Es su pérdida, dijo en voz baja. De todas formas, déjame sacarte una foto. Te mereces una. Le entregué mi teléfono. Me quedé frente a la fuente del campus con mi birrete y toga, el sol en mis ojos y sosteniendo un título que había ganado con todo lo que tenía. Ella tomó algunas fotografías y me devolvió el teléfono. Felicitaciones, doctor, dijo y se alejó antes de que pudiera llorar delante de ella. Más tarde esa noche, publiqué una de esas fotos. Sin filtros, sin título llamativo, solo el primer médico de la familia. Mis padres no pudieron venir. Hicieron una barbacoa. Vi cómo llegaban los me gusta y los comentarios. Amigos del colegio, compañeros de clase, un par de profesores, pero los únicos nombres que busqué nunca aparecieron. No, estamos muy orgullosos de ti. No, lo sentimos, no pudimos estar allí. Cometimos un error. Nada. Solo silencio de su parte y humo de parrilla sobre la historia de mi hermano. Una pregunta para ti. Si tus padres se saltearan el día más importante de tu vida para ir a una fiesta en el jardín y te dijeran que no seas dramático al respecto, ¿lo aceptarías, los perdonarías y seguirías adelante? ¿O sería ese el día en que finalmente creíste que significabas menos para ellos que la conveniencia? Después de la ceremonia, mis compañeros de clase se fueron a cenas y fiestas envueltos en los brazos de sus padres. Regresé a mi silencioso apartamento, dejé las llaves sobre la mesa y me quedé mirando la toga y el birrete que colgaban sobre una silla como si fuera una broma. Mi teléfono vibró con algunas felicitaciones, mensajes de texto y emojis de corazones. Nada de mis padres hasta que apareció la notificación de mi hermano. Un patio trasero lleno de gente, una parrilla humeante, sus amigos con vasos rojos, mis padres al fondo, en medio de una risa. Ojalá estuvieras aquí, decía el título con un emoji riendo y una llama. Me senté en el suelo, apoyando la espalda en el sofá, y acerqué la foto a sus rostros. Parecían felices, relajados, completamente presentes, pero no para mí. La verdad se instaló en mis entrañas. No habían confundido las fechas. Habían elegido la barbacoa en lugar de mi doctorado a propósito. Abrí el chat familiar, con dedos temblorosos, y escribí: hoy me convertí en la doctora Madison Carter. Elegiste una barbacoa en lugar de estar allí. No lo olvidaré. Aparecieron burbujas de escritura, desaparecieron y luego volvieron. Finalmente, mi mamá respondió: dijimos que celebraríamos la semana que viene. Tu padre trabajó duro para esa barbacoa. Tu hermano invitó a gente. ¿Por qué haces este drama? Precisamente por eso no queríamos que se hiciera un gran alboroto durante la ceremonia. No, lo sentimos. No, estábamos equivocados. Solo excusas y la misma vieja palabra, drama. Las lágrimas vinieron rápidas y feas. Me deslicé hasta quedar casi tendido en el suelo, sollozando entre mis manos, recordando los asientos vacíos a mi lado y el sonido de mi nombre absorbido por los aplausos destinados a otras personas. Cuando finalmente el llanto cesó, lo que quedó no fue suavidad. Era un nudo duro y frío y un pensamiento claro. Si pudieran saltarse esto, se saltarían cualquier cosa. Me di cuenta de que había tratado su amor como un examen que finalmente podía aprobar con las notas adecuadas, la carrera adecuada y la actitud adecuada. Pero no había nada malo en mis respuestas. La prueba en sí estaba manipulada. Me limpié la cara,
Abrí mi computadora portátil y escribí en la barra de búsqueda, estado del proceso de cambio de nombre legal. Todo empezó como un ¿qué hubiera pasado si? Los pasos fueron simples. Presentar una petición, pagar una tarifa, presentarse ante el tribunal, publicar un pequeño aviso. La gente lo hacía todo el tiempo para encontrar pareja o marcar un nuevo capítulo. Quería hacerlo para enterrar la versión de mí que todavía esperaba que aparecieran mis padres. Si iba a matar a Carter, necesitaba un nombre que significara algo. Saqué una vieja caja de zapatos de mi armario. Dentro había cartas de mi abuela, la mamá de mi papá, Margaret Murphy. Ella era la que venía a las obras de teatro de mi escuela cuando mis padres estaban demasiado ocupados, quien me enviaba billetes de $5 con notas que decían: «Estoy orgullosa de ti. Sigue adelante». En una carta, escribió: «Algunas familias dan amor como si respiraras. Otras te hacen ganarte cada respiración. No te quedes donde siempre estás jadeando por falta de aire, Maddie». Después de su muerte, nadie presionó a mis padres para que hicieran algo mejor. Los eventos perdidos se acumularon. Y no seas dramático se convirtió en el lema familiar cada vez que me lastimaba. Tracé su firma, Margaret Murphy, y dije el apellido en voz alta. Murphy. No sabía a abandono. Sabía como si fuera la única persona que me había elegido primero. En el formulario de petición, escribí mi nombre Madison y apellido Murphy. Mis manos temblaron durante unas líneas, luego estudié. Se sintió menos como papeleo y más como firmar mis propios papeles de adopción. No los estaba dejando simplemente. Estaba eligiendo cuyo legado quería llevar. A la mañana siguiente presenté los documentos en el juzgado. El empleado los selló sin mirarlos 2 veces. Para ella, era rutina. Para mí, fue el momento en que Carter entró en soporte vital. De camino a casa, envié cartas certificadas a mis padres. A partir de esta fecha, legalmente seré conocida como doctora Madison Murphy. Actualice sus registros según corresponda. Ninguna explicación, ninguna disculpa. Esa noche, mi hermano llamó. ¿Qué carajo estás haciendo? Él se quebró. Mamá está enloqueciendo. Papá dice que estás tratando de humillarnos. ¿Te cambias el nombre por una barbacoa? Miré la foto de su fiesta todavía abierta en mi pantalla. No voy a hacer esto en una sola barbacoa, dije. Lo estoy haciendo durante toda la vida. La barbacoa fue solo la prueba. Él se burló. «Estás loca, Madison». Respondí sin dudarlo. Soy Murphy y no estoy loco. Estoy renaciendo sin ti. Colgué antes de que pudiera responder, mis manos temblaban por la adrenalina en lugar de por el miedo. Luego hice una cosa más. Un amigo de la secundaria todavía seguía la cuenta familiar de Facebook compartida de mis padres, la que usaban para cada publicación perfecta de vacaciones. Con su ayuda conseguí acceso temporal. Abrí el álbum de aquel día, la barbacoa de mi hermano. Fotografía tras fotografía de caras sonrientes y platos apilados. Agregué una foto más, mi única foto de graduación con toga y birrete, parada frente a la fuente del campus sin familia a mi lado y cambié el título del álbum a 3 palabras, prioridades equivocadas documentadas. Luego cerré la sesión y eliminé el inicio de sesión. No fue sutil ni cortés, pero por una vez la verdad estuvo junto a su versión de los hechos, donde todos pudieron verla. Esa noche, mirando mi reflejo en la ventana oscura, me pregunté, si no aparecieron para esto, ¿a qué aparecerían? El silencio respondió por mí. Desde ese día, cada vez que alguien me decía que era demasiado dramático, lo tomaba como una señal de que mi verdad lo incomodaba, no como una orden para quedarme callado. Una pregunta para ti. Si tuvieras la oportunidad de salir legal y públicamente de la historia que tu familia escribió para ti, ¿la tomarías y renacerías en tus propios términos o te quedarías y seguirías jadeando en un lugar donde nunca fuiste realmente visto? El proceso legal tomó meses, pero en mi cabeza, Carter murió la noche en que envié esos formularios. Mientras el papeleo avanzaba por el sistema, comencé a vivir como si Madison Murphy ya existiera. Solicité empleos en otra ciudad, algunos en mi sector, otros en cualquier cosa que me permitiera pagar el alquiler. La mayoría de los lugares enviaron rechazos educados. Una clínica de salud mental en una ciudad de tamaño mediano a varias horas de mi ciudad natal me ofreció un puesto como psicólogo junior. El director me advirtió, el sueldo empieza bajo. La carga de trabajo es alta y muchos de nuestros pacientes vienen de familias con problemas familiares. No es nada glamuroso. Casi me reí. Familias desordenadas. Perfecto. Firmé el contrato. Empacar mi apartamento fue como hacerle una autopsia a mi vida. Libros de la universidad. Notas adhesivas de preparación para el examen. Fotos. Las fotos son lo que más duelen.
Las mañanas de Navidad con mi hermano al frente y al centro. Yo medio cortado en el borde del marco. Cumpleaños en los que el pastel estaba inclinado hacia él. Mi cara se volvió borrosa en medio de un parpadeo. Me di cuenta de que, incluso en los momentos de mi vida, yo era una ocurrencia tardía. Puse la mayoría de esas imágenes en una caja, la cerré con cinta adhesiva y escribí una palabra en la tapa. Ontas. Lo dejé en el fondo del armario, como un cuerpo en una tumba poco profunda. Cuando envié un correo electrónico a mis padres para contarles que había aceptado un trabajo fuera del estado, lo mantuve en tono clínico. Estaré ocupado instalándome. Necesito espacio para concentrarme en mi carrera. Mi mamá respondió con un emoji de pulgar hacia arriba y nos visitaremos una vez que las cosas se calmen. Mi papá nunca respondió. En la nueva ciudad nadie sabía quién era yo. En mi primer día en la clínica, me presenté a la recepcionista como la doctora Madison Murphy, aunque el tribunal aún no lo había sellado. El nombre permaneció incómodamente en mi boca durante medio segundo, luego se asentó. Me sentí como si finalmente llevara ropa que me quedara bien. Allí fue donde conocí a Ava. Ella era la terapeuta principal asignada para supervisarme. Una mujer de unos 30 años con ojos cansados, una lengua afilada y una forma de escuchar que hacía que el silencio pareciera menos aterrador. Trabajamos muchas horas juntos, haciendo sesiones de crisis en equipo y haciendo un papeleo interminable. Una noche, después de un día brutal con un cliente cuya madre utilizó el olvido de eventos importantes como arma, Ava arrojó el bolígrafo y dijo, «Siempre es lo mismo. Los padres juran que hicieron lo mejor que pudieron. Luego ves a los niños sentados allí recogiendo pedazos que nadie admite haber dejado caer». Algo dentro de mí se desenrolló. Sí, dije. Algunos de nosotros podríamos escribir un libro sobre eso. Ella me estudió por un momento. Suena como una experiencia hablando, no como una teoría. Entonces le dije, no todo de una vez, no cada detalle, pero lo suficiente. El favoritismo, la forma en que mis logros fueron tratados como ruido de fondo, la barbacoa, los asientos vacíos en la ceremonia de mi doctorado. Le mostré la foto solitaria de la graduación y luego, una al lado de la otra, una captura de pantalla de la barbacoa de mi hermano tomada exactamente al mismo tiempo. Jesús, murmuró. Realmente eligieron una parrilla en lugar de un doctorado. Su siguiente pregunta lo cambió todo. Entonces ella preguntó, ¿qué vas a hacer con eso? Parpadeé. ¿Qué quieres decir? Hay una diferencia entre una historia triste y una historia de venganza. Ava dijo, en una historia triste, el personaje principal pregunta, ¿por qué me hicieron esto? En una historia de venganza, se preguntan, ¿qué voy a hacer con lo que hicieron? Esa línea se alojó en mi pecho. Regresé a casa esa noche y abrí un blog en blanco bajo un seudónimo, Dr. M. Empecé a escribir sobre el abandono familiar, los niños de oro y los hermanos invisibles, los padres que te llaman dramático cuando señalas la herida que te hicieron. No usé nombres ni lugares, pero las historias eran reales. Una publicación en particular me salió a borbotones. Cuando tus padres no van a tu graduación para ir a una barbacoa. Describí las sillas vacías, la llamada telefónica, la foto de la fiesta. Lo terminé diciendo, algunas personas dirán que estás exagerando. Pregúntate por qué les molesta más que cuentes la historia que la historia sea cierta. Al principio, el blog era pequeño. Un puñado de lectores lo descubrían mediante búsquedas nocturnas sobre familias tóxicas. Luego se compartió una publicación, luego otra. Poco a poco, empezaron a aparecer los comentarios. Esto me pasó a mí. Pensé que estaba loco. Gracias por decirlo en voz alta. Mi dolor ya no era un secreto. Fue una señal. Una pregunta para ti. Si convertir tu trauma en una historia pudiera ayudar a extraños a sanar, pero algún día pudiera destruir la imagen de tu familia, ¿aún así publicarías? Durante casi 3 años, no escuché prácticamente nada de mis padres, más allá de los rígidos correos electrónicos grupales de las vacaciones y algún que otro meme reenviado. No me fui a casa. No envié regalos. Cuando llamaban desde números familiares, lo dejaba sonar. Mi nueva vida como la doctora Madison Murphy se llenó de trabajo, clientes, sesiones de terapia y amistades tranquilas y elegidas. El blog siguió creciendo. Un artículo sobre el niño fantasma y el niño dorado fue publicado en una revista en línea de tamaño mediano que cubría temas de salud mental y dinámica familiar. Preguntaron si podían republicarlo. Acepté siempre y cuando no usaran mi nombre completo. Solo Dr. M, nombre del psicólogo para la seguridad. Me olvidé de ello después de presionar enviar. Una semana después, mi teléfono comenzó a vibrar durante mi hora de almuerzo en la clínica. Número desconocido. Low ignore.
Sonó una y otra vez. Por fin, un texto. Madison, por favor. Es mamá. Es importante. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo esa mezcla familiar de miedo y estúpida esperanza. Lo dejé ir al buzón de voz. Esa noche, sentado en mi sofá a oscuras, presioné play. Su voz sonaba mal, tensa, presa del pánico. Madison, si este sigue siendo tu número, creo que ese artículo era sobre nosotros. La gente está hablando. Tu padre está furioso. Tu hermano está perdiendo clientes, patrocinadores. No quieren trabajar con alguien de una familia que le haría eso a su hija. ¿Eso es lo que querías castigarnos? Lo hizo parecer como si yo fuera el que los estaba atacando, no como si la realidad finalmente los estuviera alcanzando. El segundo mensaje de voz fue más nítido. Este es nuestro negocio privado. No puedo creer que nos pinten como abusadores en Internet. Fue un malentendido. Y ahora nos estáis haciendo parecer monstruos. Un malentendido. Eso es lo que ella llamó una vida de ser la segunda opción y una decisión imperdonable. Reproduje los mensajes para Ava al día siguiente. Ella escuchaba con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Ahí está, dijo. No llamaron porque se dieron cuenta que te hicieron daño. Llamaron porque finalmente sienten una fracción de tu dolor y no les gusta. Después del trabajo, revisé mi correo electrónico. Hubo un mensaje de un periodista especializado en distanciamiento familiar y justicia. Habían leído mi artículo y querían hacer una entrevista anónima más larga. Su historia ayudará a muchas personas a quienes se les dice que están reaccionando exageradamente ante la negligencia, escribieron. Creemos que es importante que voces como la suya se escuchen. Me quedé allí sentado, mirando las palabras, mientras mi teléfono volvió a vibrar con otra llamada de mi madre. Por primera vez, sentí que el equilibrio de poder cambiaba. A medida que crecían, ellos tenían la narrativa. Le dijeron a mis familiares que yo era temperamental, demasiado sensible y que siempre hacía que todo girara en torno a ella. Ahora, desconocidos estaban leyendo mi versión. Y en lugar de llamarme dramático, lo llamaban familiar. Días después, mi mamá finalmente envió un mensaje que despojó cualquier ilusión restante. Por favor, llámame. Estamos desesperados. Nosotros no te extraño. No, lo siento. Simplemente estamos desesperados. Porque mi verdad les estaba costando dinero, reputación y la imagen pulida que habían construido en torno a ser una buena familia. Esa noche, me senté en mi sofá, con el teléfono en una mano y el correo electrónico del periodista abierto en mi computadora portátil. Me imaginé a mí misma más joven, con 16 años y llorando en su habitación después de que sus padres se fueran temprano de la ceremonia de premiación de su escuela para ir al evento de su hermano. Si respondiera ahora a esta llamada para consolar a mis padres, ¿a quién traicionaría más? ¿A ellos o a ella? Susurré a la habitación vacía. A esa chica. Si los recojo, ¿los estoy rescatando o los estoy abandonando nuevamente? Una pregunta para ti. Cuando alguien solo te acerca la mano porque tu silencio finalmente le cuesta algo real, ¿merece otra oportunidad o solo las consecuencias de lo que hizo? Al final devolví la llamada, pero no para disculparme. Si hablamos, le dije a mi madre, tiene que ser en público. Lugar neutral. Sin gritos, sin finger. Todo fue un malentendido. ¿Dices la verdad o no hay nada que decir? Ella aceptó inmediatamente, lo cual era casi sospechoso. Elegimos un café a medio camino entre mi ciudad y la de ellos, un lugar lleno de gente, con grandes ventanales y sin ningún sitio donde nadie pudiera esconderse. Cuando entré, los vi inmediatamente. Mi mamá parecía más pequeña de lo que recordaba. Las líneas se grabaron más profundamente en su rostro. Mi padre parecía exactamente igual, solo que mayor, con la mandíbula apretada, los brazos cruzados y la ira escondida bajo una capa de calma. Mi mamá se quedó allí como si quisiera abrazarme. Me detuve justo fuera de mi alcance. Hola, dije. Ahora soy el doctor Murphy. Los ojos de mi padre parpadearon. A él no le gustó eso. Nos sentemos. Hubo un baile incómodo de menús y pedidos de café como si fuéramos extraños en una mala primera cita. Tan pronto como el camarero se fue, mi madre se inclinó. Estamos bajo ataque, comenzó. Desde ese artículo, la gente nos ha estado juzgando. Los patrocinadores de tu hermano se están retirando. Los clientes lo están evitando. La posición de tu padre en el club está en duda. Esto está lastimando a toda nuestra familia. Saqué mi teléfono, abrí la captura de pantalla del chat familiar del día de mi graduación y lo deslicé sobre la mesa. Mi mensaje: hoy me convertí en la doctora Madison Carter. Preferiste las hamburguesas a estar ahí. No lo olvidaré. Su respuesta: dijimos que celebraríamos la semana que viene. ¿Por qué haces de esto un drama?
Y debajo, la grabación de voz de mi papá. No seas dramático. Es solo una ceremonia. ¿Te refieres a esto? Pregunté. Esto es lo que describí. Estás molesto porque la gente finalmente lo ve. La boca de mi padre se tensó. Cometimos un error. La gente comete errores. Eso no significa que puedan difamarnos en línea y destruir nuestras vidas. Interesante elección de palabras, dije. Porque cuando te saltaste mi graduación de doctorado, eso no fue solo un error. Fue una elección. No lo olvidaste. Priorizaste la conveniencia. Acabo de escribir lo que pasó. Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas. Estás tergiversando las cosas. Siempre te hemos apoyado. Pagamos tus libros, tu alquiler. Estábamos orgullosos de ti. En teoría estabas orgulloso. Yo lo interrumpí. Pero cuando llegó el momento de aparecer, no lo hiciste. Ni en la secundaria, ni en la universidad, y no cuando más importaba. ¿Olvidaste que salí temprano de mi graduación de secundaria para llegar a su partido de práctica? ¿O saltarse la recepción de mi beca porque necesitaba el auto? Se quedaron en silencio. Una pareja en la mesa de al lado me miró, pero no bajé la voz. Déjalos escuchar. Por una vez, quería testigos. Hicimos lo mejor que pudimos, susurró mi mamá. Me reí una vez suavemente. No, hiciste lo mejor que pudiste con él. ¿Conmigo? Hiciste lo mínimo y lo llamaste crianza. Y cuando finalmente señalé el patrón, me llamaste dramático. Mi padre se inclinó hacia adelante, con voz baja pero dura. No somos villanos en tu pequeña historia de venganza. Las familias tienen problemas, pero no los llevan a Internet. Eso es traición. ¿Quieres hablar de traición? Pregunté. Me traicionaste cada vez que dejaste claro que yo era opcional. Todo lo que hice fue dejar de guardar tu secreto. Eso no es traición. Esto es revelación. Saqué una copia impresa del artículo de mi bolso y hojeé las páginas. ¿Sabes cuánta gente me escribió por esto? Dije. Personas que pasaron por lo mismo. Personas que pensaban que estaban locas porque sus familias les decían que su dolor no era gran cosa. No estás enojado porque mentí. Estás enojado porque dije la verdad donde otras personas podían oírla. Las lágrimas de mi mamá finalmente se derramaron. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres que hagamos grava? ¿Quieres que admitamos que somos malos padres? La miré a los ojos. Quería que aparecieras. Cuando no lo hiciste, quise que fuera tuyo. No lo gires. No lo disculpes. Hazlo tuyo. El silencio que siguió fue más denso que cualquier discusión a gritos que hubiéramos tenido jamás. Mi papá lo rompió. Ya has dejado claro tu punto, dijo con rigidez. Nos has castigado. Entonces, ¿ahora qué? Llegas a casa y nosotros superamos esto. Eres nuestra hija. Una pregunta para ti. Si las personas que te rompieron solo admiten que están sufriendo cuando su comodidad se ve amenazada, ¿merecen seguir llamándote familia? Hubo un tiempo en que escuchar que eras nuestra hija me habría destrozado. Me envió corriendo de regreso solo para ser amado un poco. Sentado en ese café, me sentí cansado. Ni enojado, ni histérico, simplemente terminado. No, dije finalmente. No volveré a casa. Mi mamá retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. No puedes decir eso, susurró. Seguimos siendo tus padres. Biológicamente, sí, respondí. Emocionalmente, os despedisteis hace mucho tiempo. Finalmente lo acepté. Mi padre se burló. ¿Cambiaste un nombre en unos papeles y ahora piensas que eso borra la sangre? Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre. Dentro había copias de mis documentos legales, orden judicial, licencia actualizada, registro profesional. Los deslicé sobre la mesa. Esto no borra la sangre, dije. Borra el derecho. Este es el nombre que aparece en mis títulos, en la puerta de mi clínica, en mi escritura. Madison Murphy. Eso es lo que soy ahora. No puedes usar el viejo nombre para arrastrarme de nuevo a un rollo que casi me mata. Las manos de mi mamá temblaban mientras desdoblaba los papeles. Las lágrimas empañaron la tinta. ¿Entonces eso es todo? Ella preguntó. ¿Nos estás borrando de tu vida? Negu con la cabeza. No, simplemente me niego a permitir que sigas borrándome de la mía. Te invité a mí y tú. Una y otra vez elegiste algo diferente. Te creí. Finalmente ajusté mi vida para que coincidiera con lo que me mostraste. La voz de mi padre se elevó, diciéndome que estaba exagerando, que las familias normales tenían problemas peores, que estaba sacando de proporción un acontecimiento. Lo interrumpí. No se trata de una sola barbacoa. Se trata de toda una vida de aprendizaje, de la cual yo quedé en segundo lugar. En segundo lugar está la conveniencia, en segundo lugar los horarios, en segundo lugar tu hijo de oro.
Mi doctorado fue justo el momento en que obtuve la prueba. El día que confirmaste que, incluso en mi mejor momento, aún no valía la pena conducir. Mi mamá se inclinó sobre la mesa y agarró mi muñeca. ¿Podemos arreglar esto?, rogó. Nos disculparemos públicamente si eso es lo que quieres. Le diremos a la gente que estábamos equivocados. Simplemente no deseches a tu familia. Retire suavemente mi mano. No se puede arreglar la podredumbre con pintura fresca. Hay que arrancar las partes dañadas. Para mí, eso significa salir del sistema en el que solo me aman cuando no me cuesta nada. Me puse de pie y la silla chirrió suavemente. A partir de ahora, si alguien os pregunta por mí, decid la verdad. Diles que tuviste una hija que se convirtió en la primera médica de la familia y elegiste una barbacoa en lugar de su graduación. Diles que la llamaste dramática. Diles que solo te comunicaste con ellos cuando su historia comenzó a costarte dinero y estatus. Mi padre me miró con ojos feroces. Algún día te arrepentirás de esto, susurró. Lo miré y me di cuenta de que el hechizo se había roto. Su desaprobación ya no parecía una sentencia de muerte. Tal vez lo haré, dije. Pero ya me arrepiento de cada año que pasé pidiendo pedazos de amor de personas que no se molestaron en sentarse en una silla y aplaudir. Prefiero arrepentirme de haberme marchado que arrepentirme de no haberlo hecho nunca. Recogí mi bolso. La voz de mi madre se quebró detrás de mí, pronunciando mi antiguo apellido como si fuera un hechizo que solía funcionar. No lo hizo. Salí del café, a la luz del sol, y por primera vez en mi vida, la palabra egoísta no me dolió. Me pareció una decisión en defensa propia. En los meses siguientes, los textos llegaron en oleadas. Ira, culpa, negociación, nostalgia y, finalmente, silencio. A través de familiares, me enteré de que la reputación de mi hermano se vio afectada, que mis padres se quejaron de haber sido calumniados, pero nunca explicaron realmente lo que habían hecho. Está bien. Mi venganza nunca consistió en que admitieran su culpabilidad. Mi venganza fue simple. Me fui lejos. Construí una vida bajo un nombre que ellos no pueden reclamar. Mis pacientes me conocen como el médico que les cree. Mis amigos me conocen como la mujer que aparece porque sabe cómo es la situación cuando la gente no lo hace. Mi familia elegida sabe que nunca priorizaré una barbacoa en lugar de sus hitos. A veces, tarde en la noche, pienso en ese asiento vacío en mi graduación y en las sillas llenas en la fiesta de mi hermano. Y siento algo cercano a la paz porque finalmente entiendo que la sangre no es un pase libre para lastimar a alguien sin consecuencias. El verdadero giro no es que cambié mi nombre. Es que dejé de creer que familia significaba automáticamente hogar. Así que os dejo con esto. Cuando quienes comparten tu sangre te tratan como si fueras opcional, ¿quedarse para mantener la paz es un acto de lealtad? ¿O es que alejarse es el primer acto real de amor que te demuestras a ti mismo?